Sean todos bienvenidos a un jueves más de Metabolismo en Acción. ¿Cómo están todos? Qué gusto volverlos a ver. Yo siempre miro a la cámara pensando y visualizando a todos ustedes que nos miran siempre en www.brunomasi.com.py. Y dije, bienvenidos a Metabolismo en Acción. ¿Y qué significa eso? Que obviamente está con nosotros Silvio Peña. ¿Cómo estamos, Silvio? Muy buenos días, Emanuel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te está tratando esta semana del amor? San Valentín, ¿ya estás preparando algunos? ¿Cuándo es? Mira que yo abrí el panorama y dije, ¿estás preparando algunos regalos? No, así, depende. Yo no sé. ¿Qué día Este cae? viernes. Ah, ese día me toca pierna. O sea, mañana ya es. Sí. Una buena rutina de pierna me toca para regalo. Viste, así cambió de tema. Pero no vas a salir o vas a festejar. No lo sé todavía. Hoy igual es el día del soltero, ¿sabías? Sí, hoy es el día soltero. ¿Vos estás soltero? Sí. Bueno, estoy felicidades para Silvio entonces, que estás soltero. Para todos los solteros del grupo. Pero soltero, mira que soltero y solo son cosas muy diferentes. No, muy diferente, sí. ¿Y entonces vos? No, yo soy soltero, ¿Y solo? Depende. Ahí está, ahí está. Bueno, es solo, pero... ¿Cómo es el tema? Soltero, pero nunca solo. Claro. Esa es tu frase, ¿viste? Letrado le dicen acá. Sí. Pero bueno, entonces San Valentín no festejás, ¿verdad? No, y se festeja igual el Día del Amor, como el amor en general, ¿verdad? Claro. O sea, no el amor de pareja, pero sí. Claro, exactamente. Pero bueno, y eso se suma, y te lo estoy diciendo, porque toda esta semana tuvimos canciones románticas, debido a que vamos a tener un especial de San Valentín, Día de los Enamorados, en el que ustedes van a poder tener horas de música romántica de las mejores, ¿verdad? De los clásicos llamado íconos. Así que no se pueden perder a las 14 horas del sábado en www.brunomasi.com.py. Casi me trae la lengua. Pero bueno, así que ya tienen el dato y lo van a pasar, me imagino, viendo PM Online en esta también radio que nosotros tenemos, que hoy también es el Día Mundial de la Radio. Y que todos ustedes siempre ustedes a las 3 de la mañana entran a www.brunomasi.com.py y van a encontrar mucho contenido, porque Marcelo, quien se encarga de la programación, siempre les ofrece lo mejor de lo mejor, y no solamente música. Me refiero, vos podés entrar a las 2 de la mañana y estar escuchando quién fue, dame un nombre, Marcelo. Steve Jobs, por ejemplo, sí. Y un podcast, y vos vas a escuchar quién fue, su carrera, su música, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de repente vas a tener así un podcast de los ganadores del premio Pulitzer, ¿verdad? Así, de la nada, vos. Así que todo ese contenido ustedes lo encuentran, por supuesto, en www.brunomasi.com.py. Claro, te sirve para cultura general también. Claro, para culturizarte, porque medio que... sí. Nos falta un poco. Pero bueno, vamos a entrar en nuestro tema, y es que el Día de los Enamorados, además de ser el Día del Amor, va a ser también un día muy caluroso. Pero muy caluroso. Y les quiero yo contar a modo de información que el pasado 10 de febrero, hace poquito días nada más, en Asunción se registró una temperatura máxima diaria de 39,6, dejando atrás el 39,4 que normalmente es el récord histórico de Asunción con calor, ¿verdad? Con calor, sí. Me pasa mucho que esta semana yo estuve leyendo en redes sociales, y vos me vas a corroborar, que la gente decía, ¿por qué lo que mencionan que hay récord de calor y que ya la ola de calor de vuelta? Si siempre tenemos 39, en 38, ¿verdad? Y siempre se mantiene en eso. Pero esta información es la que te aclara. Siempre tenemos 39, 39,1, 39,2, 39,1 otra vez, y sucesivamente. Claro, se mantiene, y la máxima, sí, exacto, esa siempre fue nuestro calor paraguayo. Pero la máxima que se registró hasta ahora en Asunción es de 39,4. Claro, no pasó eso, no pasó. Nunca pasa eso, porque usted tiene que darse 1,2, 3,4. Claro, hasta... Puede llegar a 40. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, el 10 pasado de febrero llegó a 39,6. Ya. O sea, subimos dos más. Claro. Entonces, estamos a 4 de llegar a los 40 en Asunción, ¿verdad? Porque esto estamos hablando solamente de Asunción en este momento, ¿verdad? De esta información. Y evidentemente esto ya se considera una ola de calor que se va a seguir teniendo, según la información. Sí, se pronostica, hay que ver si supuestamente el domingo sería el día más caluroso, que llegaría a los 40 relativamente. Sí, porque eso también tienen que entender. Por favor, no sean tan ignorantes. Porque en la gente te dicen, acá tenemos nomás luego 40, te dicen. Sí, uno,
en otras regiones. Y segundo, es mucho la sensación térmica. Claro. Si vos tenés 39,6, tu sensación térmica puede ser 40 y 41. Claro. Pero eso no quiere decir que haya un récord histórico de 40 grados en Claro, Asunción. todavía justamente la percepción que uno tiene, justamente por eso se llama sensación térmica, es mayor a la temperatura actual. Exactamente, va por ahí. Así que bueno, con referente a... ¿Y por qué estoy hablando del clima? Porque el tema de hoy va con eso, ¿verdad? Así ¿De mismo. qué vamos a hablar? Justamente vamos a hablar un poquito de lo que es la hidratación para prevenir los golpes de calor. Porque justamente en enero empezó el verano, parece que empezó medio light, no hizo tanto calor como, claro, como incluso febrero. hubo días fritos a veces. Sí, y ahora llegó febrero y se vino con todo, digo así, nos dio una cachetada, dijo, hola, sientan el calor de verdad. Sientan el calor de verdad. Y vos salís afuera y ya tenés ese aire así denso. Sí, te choca. Y es chocante. Pero hoy vamos a hablar entonces de hidratación, que siempre lo menciono y que siempre le decimos a la gente que siempre tiene que tomar agua. Y el golpe de calor. Vamos a hablar también del golpe de calor que ya habíamos hablado en otro programa, pero lo habíamos relacionado para que usted diferencie el golpe del calor con la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar ya directamente del golpe del calor y cómo vamos a contrarrestar esto con la hidratación. Así mismo. Contame, ¿qué es un golpe de calor? Bueno, el golpe de calor es cuando la temperatura corporal supera, o sea, estamos hablando hablamos de la temperatura ambiente de 39 grados, ¿verdad? Y acá es cuando la temperatura corporal del ser humano supera los 39 grados y no la puede estabilizar. O sea, ya es como una fiebre, pero se da por la temperatura del ambiente, no por una infección o un virus. Entonces, ¿qué ocurre? La persona empieza a sentir problemas así como dolor de cabeza, fatiga excesiva, ¿verdad? Justamente pesadez y falta de aire. Entonces es muy importante entender que esa persona probablemente se encuentre con un golpe de calor debido ya a la alta temperatura y a la falta de hidratación, ¿verdad? Claro. Justamente el agua, ¿qué función cumple acá también? Aparte de reponer líquidos, nos ayuda a estabilizar nuestra temperatura. Hay que entender que la temperatura del cuerpo humano ronda entre los 36 y 37 grados. Esa es su temperatura normal, justamente. Ideal. Cuando se va por debajo de eso, le llamamos la hipotermia, porque está por debajo de la temperatura que debería tener. Y cuando hablamos justamente por encima de los 39 grados, ya estamos hablando del golpe de calor, que es cuando la persona empieza a sentir los síntomas de fatiga, cansancio y otros. Justamente acá tengo el síntoma y dice dolores de cabeza, sed intensa, debilidad muscular, náuseas, vómito, respiración rápida y superficial, irritabilidad, digo bien, aumento de sudoración, piel fría, humedad y aumento de temperatura corporal. Lo que decía justamente, se conoce al golpe de calor como la situación que se genera cuando la temperatura corporal supera los 37 grados. Sí. Así que evidentemente va por ahí el tema. Y dice acá, pues bien, cuando se da un golpe de calor, estos mecanismos detienen los funcionamientos, de forma que aumenta la temperatura corporal y se pierde una gran cantidad de líquido en el cuerpo. Claro, ¿qué ocurre? Justamente porque el cuerpo tiene cierta temperatura. Cuando se eleva más de la temperatura que debe tener, las funciones fisiológicas comienzan a fallar. Entonces, digamos, los riñones funcionan menos también el hígado. Entonces, justamente porque la temperatura corporal le obliga a tratar de reducir sus funciones justamente porque está sobrecalentado. Es como cuando el motor se sobrecalienta y va tratando de tratar de regular la temperatura y baja su velocidad. Así también ocurre con el cuerpo, que trata de regular su temperatura, y ahí es donde vemos justamente qué ocurre. Empieza a usar toda el agua que se encuentra dentro del cuerpo para tratar de contrarrestar la temperatura elevada. Nos falta cannabis, es un gran aislante. Teniendo el programa que tuve esta mañana, el señor que estaba hablando justamente de la relación del cannabis con algunos factores, y que decía que el ladrillo de cannabis ayuda a regularizar la temperatura dentro y afuera del lugar, que es como aislante. Si adentro es fresquito y afuera hace mucho calor, va a seguir fresquito porque tu ladrillo es de cannabis. Hice ese chiste nomás así, pero te comento el dato que tiraron esta mañana. Es bueno saber justamente, o sea, es útil a la hora de alguna, que se hace una refacción y querer enfriar tu casa. Claro, indignada quedó la señora que miró y le dije, consuma cannabis. No. Pero bueno, vamos a hablar de esta comparación de cuándo es golpe de calor. Sí. Y cuando estoy realmente teniendo un agotamiento por calor nomás. Claro. Porque el golpe de calor me imagino que es la parte ya grave. Ya es grave, justamente. El agotamiento, como decís, ahí es donde empezamos a sentir fatiga, ¿verdad? Cansancio, de repente dolor de cabeza. Y no hay tampoco, así como decirte, no es estado grave. El paciente está consciente. En cambio, cuando llegamos ya al golpe de calor, el paciente se puede inclusive hasta desmayar. O sea, se puede desvanecer. Estás caminando en la calle y de repente
¡Pum! te desmayas. Claro, porque quiero aclararle a la gente que nos está mirando que estamos hablando de golpe de calor y que no es porque usted sale ahí y ya sienta el aire así, es un golpe de calor. No, para nada. Eso es sensación... Sí, eso es la sensación térmica. Sensación térmica recién. El golpe de calor justamente ocurre un factor interno del organismo, no es tanto del factor externo. Obviamente que la temperatura externa también influye en el aumento de la temperatura corporal. Y ustedes lo ven en pantalla la comparativa. En lila está el agotamiento por calor, lo que sería un poco más leve que el golpe de calor. Dice sensación de desmayos o mareos, transpiración excesiva, piel fría y húmeda. Sí, porque pasa a veces que estás transpirando, hace calor, pero tu piel es como fría. Sí. O sea, mira que ya me pasó. Y náuseas o vómitos, calambres musculares. Esto es agotamiento por calor. Ahora, vamos a la parte más grave en la que está en rojo, golpe de calor. Sensación de confusión, falta de transpiración. ¿En serio? Deja de... Ya, porque como te digo, como... Absorbe. Obviamente cuando el cuerpo está muy deshidratado ya no tiene más agua para sudar, digamos. Después necesita un poco de agua para poder... Qué grave. Sí, y ahí es donde justamente que ocurre. El radiador del cuerpo, que es el que regula la temperatura, es a través del sudor de la piel, ¿verdad? Y cuando ya estás en un estado de mucha deshidratación, ya no sudas. Entonces ahí se agrava la situación. ¿Pero acaso todo nuestro cuerpo no está hecho de agua y líquidos? Sí, pero viste que el cuerpo no puede, digamos así, hay una parte que está disponible y otra parte que no. Entonces, a nivel, digamos así, más del nivel de la piel, obviamente cuando te vas quedando sin agua, también el cuerpo trata de no perder toda el agua que tenés, ¿verdad? Sí, claro, porque algunos organismos necesitan ese líquido y la reservan solo para ello y no permite que el cuerpo lo use, ¿verdad? Bueno, entiendo. Temperatura superior a las 40 en la piel seca, caliente, náuseas y vómitos, y puede perder el conocimiento o sufrir convulsiones. Claro, ahí es justamente cuando llegamos al desmayo, que es lo peor. Como cuando estás así agotado, decís, sentís mareo, te sentís cansado. ¿Y cuando te sangra la nariz, es golpe de calor o agotamiento? No, ese puede ser golpe de calor, realmente, ya porque ya estás en un estado grave, ya no estás más... Porque como te dije, en el estado de solamente agotamiento... La persona todavía está consciente, sabe lo que está pasando, puede realizar bien todavía sus funciones. Fíjate cuando habla de confusión, la persona ya no entiende lo que está haciendo. O sea, más o menos ya va perdiendo el conocimiento de sí mismo. Pero vos sabés que hay mucha gente que conozco incluso, que normaliza que le sangre la nariz porque hace mucho calor. Sí, no, y ahí tendría algún problema que chequear, ¿verdad? Claro. Porque no es. Yo siempre tengo gente a quien enviarle los programas. Sí. ¿Viste así? Pero quiero leerle esta parte que es importante. Aunque todo el mundo es sensible a sufrir un golpe de calor, los grupos de población más vulnerables son los ancianos y los niños menores de 5 años. Por supuesto. Claro. ¿Verdad? Y ahí va las mamás que son primerizas, que tienen a su bebé y dicen no hay que exponerlo al sol, ¿verdad? Y normalmente nosotros creemos que hay que exponerle al sol de la mañana, que es un poco menos... Sí, es más suave, digamos. Pero lo que pasa hoy en día, y vos me vas a dar la razón, Silvio, es que ya no es más el mismo sol el que era hace 15 años a las 10 de la mañana que al que hoy es el sol a las 10 de la mañana. Bueno, depende justamente más que nada de la zona, ¿verdad? Porque obviamente que no es lo mismo. Como nosotros estamos en una zona subtropical, como se dice. Claro. Obviamente recibimos la incidencia del sol más fija, digamos así, por el tipo de rayos. Y ¿qué ocurre? La estación también influye. Porque obviamente cuando estamos en invierno, el sol está más alejado, digamos, y se invierten los polos. Entonces, la sensación, digamos así, en invierno del calor no es lo mismo, justamente como se dice. Claro. Se habla más sano, porque se habla más sano por la posición del sol realmente con respecto a la Tierra. Porque, obviamente, a la mañana el sol está más hacia el horizonte, entonces los rayos no caen de forma perpendicular. En cambio, cuando están más cerca del mediodía, caen de forma perpendicular, entonces son más intensos y más fuertes. Bien, pero yo te digo, un día de verano normal, ponerle que hace 10 años... Vos salías a las 10 de la mañana y no era tan fuerte. No. Hoy lo que se puede hablar también es, como vos decís, hablando del índice de UV, ¿verdad? Que es justamente los rayos solares, ¿verdad? Que se quedan dentro de la atmósfera y de repente son, ¿cómo dice así? Tiene una incidencia mayor de lo que se tenía antes. Exacto, a eso quiero llegar, que ya no es la misma intensidad, que es más intensidad incluso. Así mismo. Entonces hay que tener obviamente más cuidado con las criaturas, y si usted lo quiere exponer al sol, bueno, el de las 6 a 8 más o menos estaría bien, y después ya claro, y siempre es importante, por ejemplo, si la persona tiene que estar, qué sé yo, está paseando mucho por la calle o tiene que estar justamente en algún momento muy expuesto,
usar algún bloqueador solar para las criaturas, para Eso es protegerles. esencial. Y no solo para criaturas, es para todo el mundo. Para todo el mundo, Y sí. voy a hablar de algo superficial, pero que es súper beneficioso. Y vos me vas a de vuelta a dar la razón. Que en el famoso skincare, ¿verdad? Sí, Lo primordial es el protector solar en el rostro. así mismo. Porque si no, no solamente por tus manchitas y por qué se llora, sino para proteger la piel luego. Porque el rostro, al final en cuenta, es lo que más expuesto está al sol. Así mismo, el rostro. Sí, Justamente que normalmente lo que uno busca cuando usa el bloqueador solar es las partes que están más expuestas. Si usamos una remera mangas corta, obviamente también hay que incluir los brazos, ¿verdad? O sea, Claro. y el cuello, porque como vos decís, de repente vos estás de frente, o sea, estás de espalda al sol y no te diste cuenta. Y ahí es donde el sol te cae encima y te quema fuerte, digamos. Más fuerte. Sí. Y más en estas temporadas en las que vamos a piscinas, a balnearios, Así mismo. a arroyos, etcétera, etcétera. Así que hay que cuidarse muchísimo. Consejos para protegernos del calor, Silvio Peña. Sí. Primeramente tenemos que beber mucha agua. Más que nada hidratarnos, obviamente porque eso regula, el agua es el mejor regulador de temperatura. ¿Entendés? Entonces es muy importante que tengamos el consumo de agua diario acostumbrados a consumir entre 2 y 3 litros de agua por día. O sea, Por persona. Claro, por persona. Estamos hablando. Claro. Una persona normalmente tiene que consumir entre 2 a 3 litros de agua por día. Y el tereré El tereré también sirve. incluye como agua. Incluye como agua, no tanto como agua, pero sí como hidratante, digamos así, Claro. hasta cierta cantidad, ¿verdad? Obviamente. Claro, porque también hay que explicarle a la señora y al señor que está mirando. Estamos hablando de hidratación. Sí. No estamos hablando del consumo de agua y sus específica. beneficios exactamente. Así mismo. Ahora, hidratación. O sea, ¿qué quiere decir que... Voy a preguntar. ¿Una Sí. gaseosa también te hidrata? Sí, una bebida gaseosa también te puede hidratar, pero depende de la cantidad. Obviamente que estamos hablando de, qué sé yo, 250 ml o 200 ml. Sí, porque tiene... Parte de su contenido es agua también. O Claro. sea, y más si es cero, digamos así, porque no tiene glucosa. Entonces va a absorber en algún momento una gran parte de agua. De agua. O sea, Sí. por eso quiero aclarar bien que estamos hablando de hidratación. No Sí. estamos hablando del agua y de sus Fíjate propiedades, etcétera. que justamente porque se recomiendan las bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas tienen electrolitos y tiene azúcar. ¿Por qué tiene azúcar? Porque ayuda a absorber mejor, digamos así, los electrolitos. Por eso utiliza azúcar. Ahora bien, dice acá, evita los cambios extremos de temperatura. Claro, este es el famoso... Estoy en la oficina con 17 grados, salgo afuera y hay 40. 40. Así. De golpe así. Ese es entraba. el donde vos sentís una cachetada del calor, como se Sí, dice. es lo que yo te había contado en un programa anterior, en esta gente que viene así de la calle con súper, hiper, mega calor, que estuvo todo el día frente al sol, y de repente va, prende la ducha, agua fría, boom, le Sí. entra encima y le da ahí un Sí, le da un bajón, toque. digamos. Sí. Entonces hay que evitar completamente eso. Y dice, llega Silvia Peña, haz ejercicio regularmente. Claro, sí, regularmente, pero en horas que estén lejos del calor extremo, digamos. Si es que vos haces ejercicio, lo importante es que lo hagas, si tenés horario disponible, a la mañana, ¿verdad? O a la tarde. O sea, cuando el sol está bajo. O sea, estamos hablando... Si uno está acostumbrado a entrenar, por ejemplo, la gente que antes del trabajo se va a entrenar entre las 5 o 6 de la mañana, probablemente no sienta el calor que estamos sintiendo ahora mismo en la Claro. tarde. Va a entrenar como una temperatura inferior a los 30 grados posiblemente, ¿verdad? Porque está todavía oscuro, es de noche. Entonces la persona entrena y no va a sentir ese calor extremo. ¿Y qué ocurre en la tarde? En la tardecita normalmente cuando el sol está bajo es otra vez donde, digamos así, la temperatura empieza a reducirse. Porque obviamente empieza a entrar la noche y ya hay menos sol. Y entonces ahí la persona puede entrenar tranquilamente y no sentir el golpe de calor. Claro, Ahora, o sea, no exponerse a esas altas temperaturas al entrenar, ¿verdad? claro, eso es lo que estamos refiriendo. Porque es importante hacer ejercicio, pero adecuadamente en el horario recomendable. Hay un mito que siempre te quise preguntar y voy a aprovechar que estamos hilando este tema. El sudor. Sudar cuando entrenas. Sí. ¿Es bueno? ¿No es bueno? La gente relaciona el sudor con pérdida de grasa y no Sí. tiene nada que ver. Estás perdiendo el líquido nada más. Así mismo, vos cuando estás sudando estás perdiendo agua y electrolitos realmente. Por eso cuando normalmente se hace hidratación, es una bebida isotónica que tiene magnesio, tiene potasio, tiene calcio, justamente para reponer lo que estás perdiendo a través del sudor. Porque al final de cuentas, ¿qué es el sudor? El sudor es un mecanismo para regular la temperatura del cuerpo. Entonces, el cuerpo se calienta, se va calentando. Cuando va haciendo ejercicio, la temperatura se va elevando a causa del movimiento. O sea, es por una cuestión de termodinámica. ¿Y qué hace el cuerpo? Tiene que regular su temperatura para tratar de que no se exceda en calor, ¿verdad? Obviamente, porque si tu cuerpo hace ejercicio y el calor no es controlado, va a ocurrir eso que te diga, si se satura y ya no va a poder hacer más ejercicio. Entonces, ¿qué hace? Libera sudor para reducir la temperatura. Exactamente. Entonces la pregunta es,
tu gym, ¿tiene que tener aire o no? Depende. O sea, depende de qué estás haciendo y para qué, ¿verdad? Si vos me decís, yo estoy haciendo solamente musculación, o sea, levantando pesas, puede tener tranquilamente aire porque no te va a entorpecer, digamos, el entrenamiento. Ahora bien, si vos me decís, no, yo me voy a hacer cinta 40 minutos, ahí de repente lo que puede ocurrir es la temperatura, como te dije, la temperatura corporal se va a elevar y va a ser un poquito contraproducente al comienzo, ¿verdad? Porque tu cuerpo está frío y vos estás tratando de que entre en calor, claro. ¿verdad? Entonces va a haber digamos así, supongamos que tendrías que entrar en armonía, digamos así. O sea, vas a tener que calentar mucho. Mucho más para de lo que empezar deberías normalmente a temperatura ambiente, digamos. Claro, claro. Oh, mira qué dato, ¿viste? Sí. Por eso te quería preguntar justamente. Dice, la importancia de la hidratación. Volvemos a hablar de este tema y dice, hidratarse consiste en reponer los líquidos corporales que perdemos a través del sudor al exhalar aire y al eliminar residuos. En promedio el cuerpo pierde y necesita reponer de 2 a 3 litros de agua al día. ¿Y en qué se va? ¿En sudor? Se va en sudor, se va en las funciones urinarias también, digamos así. ¿Y solo en esos? Sí, prácticamente. Y aparte, los que lloran. No. Aparte también de las funciones fisiológicas, porque cuando o sea, la sangre utiliza el agua, todas las células utilizan agua justamente para realizar su metabolismo y sus funciones, digamos, para absorber nutrientes, para hacer traslado de sustancias. Entonces, sí o sí, el agua se utiliza a lo largo del día. Entonces, necesitas agua para las funciones fisiológicas. Obviamente, cuando una persona está deshidratada, ¿qué ocurre? Sus funciones fisiológicas empiezan a disminuir justamente por la falta de agua. Claro. Una persona que está bien hidratada tiene mejores funciones. Y entre eso que ocurre es la digestión, el tránsito intestinal y también la circulación de sangre, ¿verdad? Obviamente cuando vos estás deshidratado, ¿qué ocurre también? Aumenta la presión arterial. Claro. Obviamente, entonces justamente te puede dar taquicardia o si sos hipertenso, te va a dar un pico de presión alta. Bueno, entonces, por algo el cuerpo emite esa señal de tengo sed. Así ¿verdad? mismo. Ahora, pero ¿qué pasa con esa gente que recibe la señal de tengo sed, pero le baja una gaseosa? Eso es lo que... No es tan buena idea, pero... Por eso te digo, sí. ¿entendés? O sea, el cuerpo te está pidiendo líquidos y Claro. vos le bajas una gaseosa, o sea... Claro, lo ideal en ese momento, por ejemplo, si es que estás sintiendo sed, es tomar una isotónica, que es justamente una Gatorade o algo parecido, porque eso justamente que te dice, ¿qué quiere decir? Absorbe mejor los electrolitos y te hidrata, realmente te hidrata, eso te hidrata, por eso se inventó esa bebida justamente en el caso del deporte, porque en el deporte ¿qué ocurre? Uno hace un entrenamiento, está gastando energía y aparte de eso está sudando, entonces lo ideal es reponer un poquito esa energía que se perdió y de paso los electrolitos que se perdieron durante el entrenamiento. Ok, perfecto. Entonces, mi consejo, y eso que yo no soy nadie para darles consejos, Sí. es que si tienen sed, tomen lo Tomen que dijiste, agua o una isotónica. Una digamos. isotónica. O sea, Y no tomen bebidas gaseosas en el momento de en la el sed. momento de la sed. Claro, tomarlo más como una bebida, como decís, qué sé yo, añadía claro, un refresco que después de comer te quisiste, qué sé yo, tomar un poquito de descanso y algo, pero no en el momento de tener sed. En el momento de tener sed es importante tomar agua. O en todo caso, una isotónica. Perfecto, eso quedó. Y acá está una parte fundamental que quiero también hablarlo con Silvio. Dice que afortunadamente muchos alimentos que comemos están compuestos principalmente por agua. Sí. O sea, en síntesis. Fíjate que porque es tan importante consumir frutas y verduras, porque tienen, justamente, nos aportan nutrientes, nos aportan fibra, nos aportan minerales y vitaminas y también agua. Fíjate que una pera tiene muchísima agua, una sandía no hay que tiene un exceso de agua, por así decirlo, ¿entendés? Después tenés Naranja. la naranja, o sea, la mayoría de las frutas cítricas tienen mucha agua. Entonces, vos al momento de consumirla, aparte de recibir vitaminas y minerales, estás consumiendo agua a través de eso. Entonces, es una buena opción para hidratarse, por ejemplo, tomar una limonada. Eso sí puede ser, por ejemplo. Claro, perfecto. Ahora sí hablemos del agua. Y dice, el papel del agua en el cuerpo humano. ¿Cuál es el papel? Bueno, justamente lo que estábamos hablando. Entre ellos es regular la temperatura, ayudar a las funciones corporales, el transporte de líquidos y de nutrientes, justamente. ¿Qué ocurre? Eso se transporta a través de la sangre, pero la sangre utiliza el agua para poder transportarlo. Entonces es importante el agua. ¿Qué ocurre cuando empieza a faltar agua? Justamente lo que estamos diciendo. Las funciones fisiológicas empiezan a decaer. Entonces por eso es importante siempre estar hidratado. Pues sabes que hago un paréntesis nada más. Si te das cuenta, pregúntale. ¿Vos tenés, me imagino, amigos que no consumen agua? Sí, que te comen tereré o café, cualquier cosa, menos pero agua. no agua. Y vos sabés que normalmente ese tipo de gente da la casualidad que todos se levantan en la noche a consumir agua. Sí.
O sea, despiertan y van a la heladera a tomar agua. Sí. Pero así, tengo sed, me voy a tomar agua, ¿verdad? Claro, porque ya es justamente, ¿qué pasa? Por más que consumen cierta cantidad de agua a través de las bebidas que son, qué sé yo, ya sea que le hidrata. té infusiones, ¿verdad? Que en parte le hidrata, pero Sí. no... Pero no cumple la función del agua. Claro, exactamente. El agua te va a dar, como te digo, es específicamente como dice, ingresa a tu cuerpo y es el cuerpo absorbe directamente, Claro. y dice, y le doy el uso que lo tengo que dar. En cambio, si estamos hablando de una, qué sé, un té, una infusión, el cuerpo más o menos así, bueno, lo tengo que filtrar un poquito, tengo que deshacer un poquito de la Claro. sustancia que viene a través del té, ¿verdad? Entonces ahí lo que me resta de agua, que va a ser agua a través de, así, esto le uso, y lo otro lo tengo que desechar. Entonces una parte también se va a desperdiciar. Obviamente, claro. Porque hablábamos al principio de esos organismos o órganos, como ustedes quieran llamarlo, que necesitan de agua para funcionar y son celosos de su agua y no le va a dar al sudor, ¿verdad? Sí, así mismo. O sea, y esos son los que necesitan el agua. Y no van a agarrar gaseosa para ellos lubricarse, ¿verdad? Claro, no, va a ocurrir lo siguiente, como te dije, ¿verdad? Es la gaseosa se va a digerir, ¿verdad? Como te digo, va a eliminar lo que no utiliza el cuerpo, digamos así. Porque una parte va a entrar como, si es que es una gaseosa de azúcar, una parte va a entrar como glucosa, ¿verdad? Y la otra parte en agua, ¿verdad? Y después va a eliminar lo que no utiliza, digamos así, la que se va a ir por la orina. Entonces, ¿qué ocurre? El porcentaje de hidratación que tendrías con agua va a ser siempre mayor que un porcentaje que tendrías con una gaseosa. Entonces eso es clarísimo. categórico. Y este dato es muy importante y dice, podemos aguantar hasta 6 semanas sin comer, dice. Pero no podemos permanecer más de una semana sin agua. Sí. Y estas son las siguientes formas en las que el cuerpo humano básicamente es beneficiado por el agua. Y dice, transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo, lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal, protege y amortigua los órganos vitales, humedece el oxígeno que emplean al respirar justamente. Es esencial para que nuestros sentidos funcionen adecuadamente. Es un compuesto esencial de la sangre que transporta los nutrientes de las células y los desechos fuera del cuerpo, dice. Y es uno de los 6 nutrientes esenciales para la vida. Hablamos de agua, grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. O sea, más claro, agua. Quedó así ese tema. Sí. Los posibles peligros de no beber suficientemente agua, dice. Claro, justamente acá estamos hablando ya de cuál es la consecuencia de la deshidratación extrema, digamos así. O justamente te agarró un golpe de calor, te deshidrataste y ¿qué puede ocurrir? Justamente la persona, estamos hablando, se puede llegar a desmayar, puede tener así justamente un pico de hipertensión y la persona de repente puede perder... Estado de ánimo, dice. Sí, también la deshidratación puede afectar a nuestros estados de ánimo. Sí, justamente ¿qué ocurre con la persona? La persona se empieza a sentir más cansada, más fatigada, de repente más irritable. Sabía luego yo. ¿Entendés? Viste, normalmente así cuando tiene un problema con le decís, tómale un vaso de agua. Claro. Entonces, y obviamente también cuando no toma agua, la temperatura corporal sube, se eleva. Entonces, justamente, la sensación de calor va a ser mucho mayor que una persona que está hidratada. y dice, es importante recordar que nuestro cuerpo pierde agua todos los días, justamente. Dice la productividad, baja la productividad. Claro, porque ya obviamente estás deshidratado, ya no te concentras igual. Ya no trabajas y igual. Nuestro cuerpo necesita estar hidratado para funcionar de forma óptima. Eso ya es obviamente así. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando tenés un exceso de agua? Ni siquiera te digo líquidos o gaseosas no, agua. Bueno, agua. Ok. Acá vamos al otro polo extremo. Te voy a llamar. Hay una enfermedad que se llama hiponatremia. Te voy a explicar lo que es hiponatremia. Quiere decir cuando el sodio que tenés en la sangre no es suficiente. ¿Qué pasa? Las funciones celulares se dan a través del sodio y el potasio, ¿verdad? Entonces por eso siempre tenemos que tener cierta cantidad de sodio sí o sí en el cuerpo, ¿verdad? Para que las células puedan realizar sus funciones. Porque el nombre hiponatremia quiere decir hipo, déficit, Na, que de la sigla de sodio, y atremia, déficit de sangre sería, ¿entendés? Por eso hiponatremia viene de la falta de sodio en la sangre. Esto ocurre normalmente cuando la persona se sobrehidrata, porque es así, ¿verdad? ¿Y dónde se ven más estos casos? Normalmente la gente que corre maratón. La gente que corre maratón tiene que beber agua en cierto trayecto, pero cierta cantidad nomás. Porque ¿qué ocurre? Porque como te dije, a través del sudor
vas perdiendo parte de esos electrolitos, obviamente. Y vamos a decir que hace. El agua otra vez es un solvente. Va a disolver más todavía esos electrolitos. Y cuando tenés demasiada agua en el cuerpo no puede funcionar y eso te puede llegar a causar la muerte. ¿En serio? Sí, Mira vos. mucha gente se llega a morir. Bueno, ¿Por qué murió? Tomó mucha agua. Sí, por exceso de agua. No, pero eso, Increíble. sí, eso normalmente ocurre en las maratones cuando son principiantes. O sea, recorren su primera maratón, digamos así. Y se sobrehidrata, ¿entendés? O sea, no entiende, no conoce el riesgo justamente de consumir más agua de lo que debería en una carrera. Perfecto. Así, para una persona normal, si normalmente le decimos consuma entre 2 a 3 litros de agua por día, Sí. ¿cuál sería el límite? O sea, Realmente es lo ideal es saber el peso de la persona, digamos así. Entonces hacemos un cálculo más o menos que es 30 ml más o menos por... Te digo ahora, pero no, realmente, si sabes por las calorías es 1 ml por caloría. Si esa persona tiene, digamos, un consumo normal, que es para todos, normalmente es de 2.000 calorías, estamos hablando de 2 litros de agua. Ahora bien, si estamos hablando de una persona que tiene un consumo de 3.000 calorías, 3 litros de agua sería, digamos así. Obviamente porque eso es lo que se calcula para las funciones fisiológicas también, ¿verdad? ok, El o agua. sea, en síntesis, mientras más grande sos, más agua Claro, necesitas. justamente cuanto más demanda energética tenés, necesitas tomar más agua, obviamente. Claro. En cambio, como decís, si una persona me decís que tiene entre 1.500 y 1.800, dale nomás 2 litros. No va a variar mucho que consuma 200 ml de más, Claro. ¿entendés? Y esto aplica lo mismo, o sea, te doy un ejemplo. Una persona que pesa 100 kilos Sí. en grasa y una persona que pesa 100 kilos en músculo consumen la misma cantidad de agua por la misma... No, pero igual se recomienda en todo caso que consuma la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el agua, como te dije, también activa el metabolismo. Entonces, digamos, si a la persona que está con sobrepeso y exceso de peso se le recomienda tomar agua porque también acelera el metabolismo. Claro, porque yo me voy al esfuerzo que vos estás diciendo que cada cuerpo va a necesitar. Sí. El que tiene grasa por su movilidad y el Sí. que tiene músculo porque entrena. Claro, así mismo. Entonces, por ahí va la cosa. Así mismo. La retención del líquido, ¿cómo eliminas? Bueno, la retención del líquido se elimina justamente tomando diuréticos. En el caso de, digamos, si no estamos hablando de un enema, ¿verdad? Obviamente. Claro. Estamos hablando de una persona que me dice así, estoy re hinchado, Claro. digamos, se le recomienda tomar, qué sé yo, alguna infusión que le ayuda a tener esa función diurética. Entonces, por ejemplo, el té verde, el té negro o el tereré mismo, digamos así. Entonces la persona, a través de la infusión que hace, va moviendo ese líquido que está teniendo ahí para que se vaya eliminando por la orina. Entiendo, perfecto. Entonces, Y otra forma también es sudando, obviamente, ¿verdad? Obviamente para Claro. perder el líquido que está... claro, ejercítese y sude. Así mismo. Es así. O quédese en su baño con 40 grados de calor. Es lo mismo, ¿viste? Sí. Claro. Bueno, no es lo mismo, pero se suda increíblemente. Pero bueno, básicamente es eso lo que... Y acá hay uno que dice lo del calor extremo que habíamos hablado. Los Claro. consejos. Evita exposición al sol de 12 a 17 horas. ¿Qué quiere decir? O sea, desde las 12 del mediodía a las 5... A las 5 de la tarde Evito más o lo menos. ideal es evitar. ¿Por qué? Porque esa hora es cuando justamente que tenemos lo que estamos hablando, el sol más arriba, más fuerte, y el índice UV es más alto. Claro. Entonces, como decís, en el ambiente mismo se siente que es más caliente. Y lo mismo que te pregunté la vez pasada, porque dicen que hay que usar ropa holgada, cómoda y de colores claros, Claro, no colores oscuros. Claro, ¿por qué colores? Claro, porque eso también refleja la luz del solar, ¿verdad? Obviamente, un negro que es como que atrae la luz, ¿verdad? En cambio, un color blanco, un color amarillo, algo cremita, entonces, ¿qué hace? Refleja parte de la luz. Increíble, te juro cómo funcionan esas cosas. Use sombreros, gorras, en gafas también dice esto. Y, por ejemplo, bebe frecuentemente agua, lo que ya hablábamos. Sí. Baja las persianas y cierra las ventanas. Si Claro. tiene aire, porque si no entras del aire. No, claro, pero ¿por qué se dice bajar las persianas también, verdad? O sea, digamos, supongamos que estás en una habitación, pero tenés ventilador nomás. Porque así evitas que la luz solar que entre, digamos, también te genere calor dentro del ambiente, por eso. Claro, vos justamente hablando de ese tema, porque vos tenés un ventilador de techo, pero que te consume aire caliente y te termina tirando aire caliente. Sí. O sea- Lo ideal es, digamos, así como digo, si tenés la ventana abierta, que tengas una persiana. Entonces, ¿qué ocurre? El índice de luz va a ser menor, entonces el aire va a poder circular también, va a poder salir. Entonces, Claro. el aire caliente va a salir y vas a tener un aire un poquito más fresco. Perfectamente, entendí. Y dice personas de riesgo, lo que ya les había hablado, dice los mayores sobre todo que viven solos o son dependientes, dice enfermos
o medicados, personas con facultades mentales disminuidas, menores de 4 años, personas con sobrepeso y trabajadores del aire libre. Este segmento poblacional tienen que tener mucho cuidado. Justamente tiene uno, como estaba diciendo, si un adulto mayor que está solo, tiene que tener por lo menos una jarra de agua cerca para poder hidratarse en cualquier momento del día. En cambio, si una persona que está asistida, bueno, siempre tenés que estar pendiente de cómo está la persona. Si le ves que está aturdida o algo, bueno, no esperes a que se agrave y darle un poquito de beber agua, justamente preguntarle si tiene sed. Claro, justo. Y luego otro tema que es súper mega clásico, el vehículo. Sí. No quedarse en el vehículo. Sí. Justamente cuando hace mucho calor, ¿verdad? O sea, si es que vamos a estacionar y, bueno, me decís, tengo que esperarle a alguien, busca un lugar con sombra por lo menos, ¿verdad? Claro. Obviamente porque hace mucho calor. Eso te me estaba riendo la otra vez, porque uno en Paraguay evidentemente busca un lugar con sombra para estacionar el vehículo. Sí. Pero a la media hora viene un viento fuertísimo aquí en Asunción y echa un árbol y te cae sobre el vehículo. Puede pasar, o sea, puede pasar. Así que hay que tener mucho sí. cuidado. Bueno, gracias Silvio por estos consejitos del calor extremo, así que hay que tener mucho cuidado. Obviamente, no se descuiden y sigan todos estos consejos. Nosotros nos vamos a ver el próximo jueves con más Metabolismo en Acción, así que no se pierdan todo el contenido que Bruno Masi, Centro de Comunicación, tiene para ustedes. Así que chao. Hasta luego.